Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. En este episodio abordamos un caso menos sangriento que las matanzas de 1391, pero no por ello menos revelador. Hablaremos de un episodio ocurrido en el corazón del Renacimiento italiano, donde el antisemitismo se manifestó no con espadas ni pogromos, sino con arte, arquitectura, poder y humillación simbólica. Esta es la historia de Daniele da Norsa, un banquero judío de Mantua, y de cómo un simple gesto cotidiano se convirtió en un castigo público perpetuado por siglos. En el año 1493, Daniele da Norsa, un próspero banquero judío de la ciudad de Mantua, compró una casa en el barrio de San Simone. En su fachada había un fresco con la imagen de la Virgen María con el niño Jesús. Como judío observante, y por respeto a su fe, da Norsa decidió reemplazar esa imagen por su escudo familiar. Se ha documentado que solicitó permiso para ello al obispo local, y éste lo autorizó. La acción fue, en principio, legal y no violaba ninguna norma. Sin embargo, en una sociedad donde la mayoría era cristiana y la religiosidad impregnaba cada aspecto de la vida cotidiana, ese gesto fue malinterpretado. En mayo de 1495, durante las procesiones de las rogaciones, la imagen ya no estaba, y la noticia se esparció rápidamente. La población lo percibió como un acto de sacrilegio, una ofensa a la Virgen y una muestra de desprecio hacia el cristianismo. Las tensiones aumentaron con rapidez. El clero exigió acción y la gente comenzó a escribir insultos y amenazas en la fachada de la casa. Sigismondo Gonzaga, hermano del marqués Francesco II Gonzaga y regente en su ausencia, ordenó a da Norsa que restaurara el fresco bajo pena de muerte. A pesar de su disposición a cumplir, el daño ya estaba hecho. En un acto violento, una turba destruyó la casa de da Norsa, dejándolo sin propiedad y expuesto al escarnio. Francesco II Gonzaga regresó a Mantua poco después, tras su participación en la batalla de Fornovo. Lejos de calmar las aguas, aprovechó la situación para reforzar su imagen como defensor de la fe. Ordenó que sobre las ruinas de la casa de da Norsa se construyera una iglesia, Santa María della Vittoria. Y lo más simbólico aún, obligó a da Norsa a financiar la totalidad del proyecto como condición para evitar un castigo mayor. La iglesia fue diseñada por Bernardino Ghisolfi y se completó en 1496. El encargo artístico fue otorgado a Andrea Mantegna, uno de los pintores más importantes del Renacimiento. Su obra, La Madonna della Vittoria, se instaló como retablo principal del nuevo templo. En ella aparece la Virgen María con el niño, rodeada de santos y con el propio Francesco Gonzaga arrodillado en acto de devoción. Aunque la pintura conmemora también la victoria militar en Fornovo, su contexto de origen no puede separarse del castigo simbólico impuesto a da Norsa. Este episodio es un claro ejemplo de cómo el arte puede ser utilizado como herramienta de humillación, propaganda y antisemitismo simbólico. No hubo ejecuciones, ni hogueras, ni expulsiones. Pero sí hubo destrucción de propiedad, coacción económica y, sobre todo, una transformación de la narrativa. La acción legal de un judío fue reinterpretada como una ofensa moral, y su castigo quedó grabado en piedra, en lienzo y en memoria colectiva. La pintura de Mantegna no fue la única representación del caso. Años más tarde, en el siglo XVII, el artista Giovanni Francesco Guerrieri pintó El castigo de un judío blasfemo, donde se retrata la demolición de la casa de da Norsa. La obra, cargada de simbolismo, mostraba al judío como culpable y al castigo como necesario. Así, la historia se narró desde la óptica del vencedor, el cristiano que defiende su fe frente al judío que supuestamente la ataca. Este tipo de arte no solo embellece un edificio o decora un templo. Moldea la memoria, educa al espectador, legitima un relato. La imagen de la Virgen restaurada no solo reemplaza al fresco borrado, sino que borra también al sujeto que lo quitó, lo reduce a culpable, lo convierte en villano. La construcción de Santa María della Vittoria y su contenido artístico son una forma de castigo ritualizado y estetizado. El caso de Daniele da Norsa demuestra que el antisemitismo puede operar en registros más sutiles pero igualmente corrosivos. No siempre se manifiesta en matanzas o en discursos de odio abiertos.
A veces se esconde en exigencias públicas, en supuestas reparaciones, en decisiones arquitectónicas y en comisiones artísticas que, bajo el barniz del decoro, perpetúan la exclusión y la humillación. La historia de Dan Orsa quedó inscrita no solo en las crónicas, sino en el espacio físico de la ciudad. Cada visitante que entraba en la iglesia veía no solo una pintura de devoción, sino también el recordatorio de que un judío había sido castigado. Cada oración pronunciada en ese templo resonaba sobre los escombros de una casa judía demolida por orden del poder. Este episodio también nos invita a reflexionar sobre la continuidad del antisemitismo en la cultura visual europea. Las representaciones artísticas contribuyeron a fijar estereotipos, a justificar medidas discriminatorias y a reforzar la imagen del judío como amenaza. En muchos casos, estos discursos visuales sobrevivieron más que las leyes o los decretos, infiltrándose en la educación, en la liturgia, en la identidad misma de las ciudades. A través de este caso, entendemos que el antisemitismo puede adoptar formas políticas, económicas, legales, pero también estéticas y simbólicas. Y que la belleza, cuando se pone al servicio del poder, puede ocultar injusticias profundas. Daniele Dan Orsa no fue asesinado ni expulsado, pero su nombre quedó manchado, su casa destruida, y su castigo transformado en una obra maestra que hoy cuelga en el Louvre. Gracias por escuchar este episodio de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Nos reencontramos en el próximo episodio del podcast.